Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el principio de Le Chatelier. En pantalla aparece el tiempo donde comienza la discusión del principio de Le Chatelier y debajo donde está el resumen de esta presentación. Si quieren conocer a detalle de los temas de los cuales platicaremos, pueden encontrarlos en la descripción. Como una breve introducción, recordemos algunos conceptos fundamentales y útiles de química, donde todo comienza con la definición de la materia, que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que va a tener un volumen específico. La materia está hecha de partículas muy diminutas, muy pequeñas, que tienen electrones, protones y neutrones, los cuales conocemos como átomos. Estos átomos son de diferentes tipos, como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno o el hierro, que están en pantalla de izquierda a derecha, y que tienen sus propiedades específicas. Estos tipos de átomos los llamamos elementos y los distinguimos por sus símbolos, que pueden ser una letra mayúscula o una letra mayúscula y minúscula. Por ejemplo, el símbolo del hierro es F mayúscula y E minúscula. Los átomos pueden unirse unos con otros para formar enlaces químicos. Estos enlaces químicos son fuerzas de atracción duradera que mantienen unidos a los diferentes átomos para que se muevan como una sola unidad. Hace que se mantengan juntos los átomos. Generalmente, para representar a los enlaces químicos encontramos varillas que, por ejemplo, están representadas en color naranja en pantalla, o si dos esferas que representan a los átomos tienen contacto una con la otra, también simboliza que tienen un enlace químico. Al unirse los diferentes átomos podemos formar moléculas, que es la situación cuando se unen dos o más átomos, o compuestos cuando se unen dos o más elementos diferentes. Y también estas moléculas y estos compuestos pueden combinarse entre sí a través de las reacciones químicas, que es el proceso en el que se forman nuevas sustancias debido al reordenamiento de los átomos, es decir, los átomos toman posiciones diferentes a las posiciones iniciales que tenían. Por ejemplo, si tenemos hidrógeno y oxígeno, donde los hidrógenos están unidos entre sí y los oxígenos unidos entre ellos, al suceder una reacción química, lo que sucede ahora es que los hidrógenos se unen a un oxígeno, formando de esta manera agua. Entonces la reacción con hidrógeno y oxígeno nos da como nueva sustancia al agua. Estas reacciones químicas pueden simplificarse de una manera simbólica a través de las llamadas ecuaciones químicas. ¿Qué es una ecuación química? Es una representación simbólica de una reacción química, donde vamos a poder visualizar el rearreglo de los átomos que ha habido al combinarse los reactivos para dar como resultado a los productos. Entonces nosotros en las ecuaciones químicas vemos números, letras y algunos símbolos como flechas o signos de más. Nosotros podemos ver que existen dos partes de la ecuación química. La parte izquierda, resaltada en color azul cielo, son los reactivos o el reactivo, y es todo aquello que se encuentre del lado izquierdo de la flecha. Mientras que lo que esté del lado derecho de la flecha puede ser el producto o los productos, resaltado en color verde. Los coeficientes son estos números que encontramos a la izquierda de las fórmulas químicas, que nos van a dar una idea de la cantidad de sustancia que tenemos. Por ejemplo, ese número 2 ahí podemos interpretarlo como que tenemos 2 moles de hidrógeno. También podemos observar que abajo a la derecha hay unos números a los cuales llamamos subíndices y nos dice la cantidad de átomos que tenemos de ese elemento en particular. Por ejemplo, el oxígeno, al tener un número 2 abajo, nos indica que esa sustancia tiene 2 átomos de oxígeno. Y el paréntesis que se encuentra adelante de los subíndices nos dice el estado de la materia de nuestra sustancia, donde la letra G es para el estado gaseoso, la letra L para el estado líquido, la letra S para el estado sólido, y si encontramos una AC o una AQ, significa que la sustancia está en una fase acuosa, es decir, que está disuelta en agua. Las ecuaciones químicas se dice que están balanceadas cuando tenemos el mismo tipo y cantidad de átomos en ambos lados de la ecuación química. La ecuación química que está en pantalla está balanceada porque existen 4 átomos de hidrógeno a la izquierda y también a la derecha, y 2 átomos de oxígeno a la izquierda y también a la derecha. La forma en que está escrita la reacción, como podemos ver, solo aparece una sola flecha, lo que estaría indicando que
todos nuestros reactivos se convierten en productos, es decir, que la reacción se da por completo para formar completamente al producto o los productos. Sin embargo, no siempre las reacciones químicas se dan por completo. El hecho de que varias reacciones químicas no se den por completo nos lleva a definir dos tipos de reacciones, aquellas que son irreversibles y aquellas que son reversibles. Las irreversibles son aquellas que tienen solo una dirección y van a continuar hasta que se dé por terminada dicha reacción. Los reactivos se van a transformar completamente en productos, como sería el caso de el magnesio y el oxígeno, que se combinan entre sí para formar al óxido de magnesio. Esta reacción es irreversible porque se da por completo. Todo el magnesio y todo el oxígeno reacciona para que nosotros obtengamos óxido de magnesio. La ecuación química de esta reacción pueden verla en pantalla, donde 2 moles de magnesio reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de óxido de magnesio. Entonces tenemos magnesio y oxígeno como reactivos y el óxido de magnesio como producto. Podemos ver que en las ecuaciones irreversibles aparece una flecha que solo apunta hacia una dirección. Entonces así también podemos saber que tenemos una reacción irreversible. Por lo tanto, en esta reacción el magnesio y el oxígeno están reaccionando completamente para que solo haya al final óxido de magnesio. El otro tipo de reacciones son las reacciones reversibles. Son aquellas que ocurren tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, hacia adelante y hacia atrás, o dicho de otra manera, de reactivos a productos o de los productos hacia los reactivos. Por lo tanto, jamás se van a completar estas reacciones y en lugar de completarse, lo que hacen es alcanzar un equilibrio. Por ejemplo, si nosotros tenemos hidrógeno con yodo, esto produce al yoduro de hidrógeno, pero a su vez el yoduro de hidrógeno puede reaccionar consigo mismo para producir hidrógeno y yodo. Entonces esta reacción química va en ambas direcciones, de ida y de vuelta, y para representarlo nos apoyamos de estas flechas donde una punta a la derecha y otra punta a la izquierda, que es lo que está resaltándose en color naranja. Entonces el hidrógeno y el yodo reaccionan para formar al yoduro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno puede reaccionar para formar al hidrógeno y al yodo. Por eso es que vemos estas medias flechas que se llaman flechas de equilibrio, para indicar que esto pasa de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por lo tanto, en esta reacción el hidrógeno y el yodo forman yoduro de hidrógeno y a su vez el yoduro de hidrógeno reacciona para formar al yodo y al hidrógeno. Sin embargo, ¿cómo se pueden modelar las reacciones reversibles? Para ello debemos auxiliarnos de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio podemos visualizarla como un punto en el que la reacción de ida y la reacción de regreso se equilibran mutuamente sus progresos, es decir, se alcanza un equilibrio químico el cual es dinámico. Esto quiere decir que están sucediendo al mismo tiempo la reacción de reactivos a productos como de productos a reactivos, pero han alcanzado un balance. Ese balance en general encontraremos que se refiere a que existe la misma velocidad con que se producen los productos a la vez que se producen los reactivos. De forma general, nosotros podemos representar a una ecuación química que tiene 2 reactivos y produce 2 productos como AA más BB produce CC más DD, donde las letras mayúsculas A y B mayúsculas serán nuestros reactivos y C y D serían los productos. Los coeficientes, los que nos dan una idea de la cantidad que tenemos de cada sustancia, están representados por las letras minúsculas A, B, C y D. Podemos relacionar, cuando nosotros estamos modelando reacciones químicas, las concentraciones de los reactivos y los productos, y muy importante, a temperatura constante, donde aparece esta letra K, que es la que llamamos constante de equilibrio. Relaciona las concentraciones de los productos y reactivos a una temperatura constante, donde la concentración de los productos está en la parte superior de la fracción y en la parte de abajo está la concentración de los reactivos. Entonces podemos ver que la concentración de la sustancia C, que es un producto, se eleva a su coeficiente, mientras que la concentración de D de la sustancia D se eleva a su coeficiente, que es la letra D minúscula, y todo se divide entre la concentración de el reactivo A elevado a la A
por la concentración de B elevado a su coeficiente, que es la letra B minúscula. Entonces arriba tenemos la concentración de los productos o del producto y abajo la concentración del reactivo o los reactivos. En una reacción química reversible en equilibrio a temperatura constante, siempre existe una relación entre reactivos y productos. Los valores entre ellos dependen uno del otro por el hecho de que están en un equilibrio dinámico, y a esto se le conoce como la ley de acción de masas. Cuando nosotros ahondamos más en el tipo de reacciones químicas, podemos encontrar aquellas donde hay un equilibrio llamado heterógeno, porque hay más de un estado de la materia presente. Es decir, tenemos sólidos, líquidos y o gases en una misma reacción química. Por ejemplo, la reacción en pantalla es bicarbonato de sodio, que va a producir carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua. Donde el bicarbonato de sodio y el carbonato de sodio son sólidos, el dióxido de carbono está en la fase gas, mientras que el agua está en su fase líquida. Y aquí aparece una regla muy útil, que es la regla del equilibrio heterógeno. En la constante de equilibrio no se incluyen las concentraciones de sólidos puros o líquidos puros, ya que sus concentraciones se mantendrán constantes. Por lo tanto, en los equilibrios heterogéneos solo veremos concentraciones de aquellas sustancias que estén disueltas en agua, es decir, acuosas, o que sean gases de manera general. Algo importante a destacar, que es cuando encontramos una constante de equilibrio, una letra K mayúscula con un subíndice EQ o C, es porque estamos usando concentraciones molares, es decir, moles por litro. Pero también podemos encontrar que si solo tenemos gases en nuestra reacción, podemos expresar la constante de equilibrio con presiones parciales, y esto se conoce como Kp. Aspectos importantes a tomar en cuenta en el equilibrio químico es que cada reacción química tiene su constante de equilibrio única. Por lo tanto, nosotros tenemos diferentes constantes para diferentes reacciones, y que estas constantes de equilibrio son muy dependientes de la temperatura. Por eso es que la constante de equilibrio se nos debe de decir a qué temperatura está sucediendo. Las constantes de equilibrio son adimensionales, por lo tanto no tienen unidades, y como había mencionado antes, no aparecen sólidos ni líquidos en las constantes de equilibrio, solo gases y disoluciones. Y nosotros, para calcular la constante de equilibrio, siempre debemos usar la ecuación química balanceada. Un error común al hacer ejercicios de constantes de equilibrio es omitir la verificación de que tengamos una ecuación química balanceada. Entonces recordemos, siempre necesitamos ecuaciones químicas balanceadas para nuestras constantes de equilibrio. También el valor de las constantes de equilibrio nos dicen si hay más reactivos, si hay más productos o si hay una cantidad significativa tanto de los reactivos como de los productos. Cuando las constantes de equilibrio son de 1000 o más, se tiene principalmente la formación de productos, mientras que si la constante de equilibrio es de 0.001 o menos, se tiene principalmente reactivos. Pero si estamos en el intervalo de 0.001 a 1000, entonces se tiene una cantidad significativa tanto de reactivos como de productos. Hablemos del principio de Le Chatelier. Si un equilibrio dinámico es perturbado por cambios en sus condiciones, es decir, que hay un cambio de presión, volumen, temperatura o concentración, ya sea en el sistema o en productos o reactivos, la posición del equilibrio va a cambiarse de tal manera que va a contrarrestar el cambio para restablecer un equilibrio. Es decir, si por ejemplo aumenta la concentración de una sustancia, el equilibrio va a tratar de llevar todo, se va a buscar que la reacción se desplace hacia donde esté el efecto de disminuir el aumento que hubo en una sustancia. Si una reacción química está en equilibrio y, como dije, experimenta un cambio en la presión, la temperatura o concentración de productos o reactivos, el equilibrio se desplaza en la dirección opuesta para compensar el cambio, porque tenemos que regresar al equilibrio. Pensemos que esto es como una balanza. Si vemos que la balanza baja más de un lado, para compensar necesitamos poner más peso del otro lado para alcanzar el equilibrio. A esto se refiere la parte de que el equilibrio se desplaza en la dirección opuesta para compensar el cambio. Este principio, que también es llamado ley del equilibrio, se lo debemos al científico francés Le Chatelier.
Una acción que cambia la temperatura, presión o concentraciones de reactivos en un sistema en equilibrio va a estimular un cambio dentro de la reacción química, una respuesta que compensa parcialmente el cambio para que logremos restablecer un equilibrio, es decir, establecer una nueva condición de equilibrio. El principio del Chatelier establece que cualquier cambio en un sistema en equilibrio se ajustará para compensar ese cambio. Entonces, al ser dinámicas las ecuaciones químicas y generar una perturbación en equilibrio, dentro de la misma ecuación química, dentro de la reacción química, va a compensarse el cambio, la perturbación que hubo para alcanzar el equilibrio nuevamente. El principio del Chatelier es muy útil entonces porque nos sirve como guía para ir identificando tanto la perturbación como lo que tiene que pasar para compensar esa perturbación, ese cambio que hubo en la reacción química. Es decir, describe lo que pasa a un sistema cuando algo lo perturba brevemente de un estado de equilibrio. Sin embargo, el principio del Chatelier se centra, como lo estamos viendo, solo en el equilibrio, pero no nos va a dar información de lo que le sucede a los átomos en una reacción química, como si lo hacen los mecanismos de reacción, o tampoco nos va a indicar qué tan rápida es una reacción química. Es decir, no nos va a decir el tiempo que tarda en llevarse a cabo la reacción química. Pero si es importante el principio de Chatelier es porque nos va a guiar para saber qué puede pasar cuando se ha perturbado un equilibrio y lo que debe de suceder para alcanzar un nuevo equilibrio. Entre estas perturbaciones podemos encontrar los cambios en la concentración. Si el sistema cambia de tal forma que la concentración de alguna de las sustancias, que también las llamamos especies, cambia, esta debe favorecer la reacción en la que la especie se consuma. Por ejemplo, si nosotros aumentamos la cantidad de una sustancia. Por otra parte, si nosotros disminuimos la cantidad de una sustancia, la forma de compensar esto es que hay una reacción que aumente la cantidad de esta sustancia. Por ejemplo, si aumentamos la concentración, tenemos un escenario en el que nosotros aumentamos la concentración, por ejemplo, de la sustancia A. Entonces ahora tengo una mayor cantidad de sustancia A. De acuerdo al principio del Chatelier, se moverá de tal manera que contrarreste el cambio. Si yo aumenté la cantidad de A, necesito que ahora se disminuya la cantidad de A para regresar al equilibrio. Para lograrlo, la posición del equilibrio se moverá de tal forma que A disminuya su concentración. Y para que esto suceda, entonces A va a reaccionar con B para formar C y D. De esta manera, la cantidad de A va a disminuir, eliminamos el exceso y podemos regresar a un equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio se debe mover hacia la derecha para alcanzar nuevamente un equilibrio. Esta es una forma práctica de usar al máximo, por ejemplo, la sustancia B para producir C y D, reduciendo la concentración, que sería el otro escenario. ¿Qué pasa cuando nosotros disminuimos la concentración de A? Si nosotros disminuimos la concentración de A, necesitamos ahora aumentar la cantidad de A para alcanzar nuevamente el equilibrio. Entonces, para lograr esto, necesitamos que C y D reaccionen entre sí para que esto produzca nuevamente A y B. Entonces, al haber una nueva producción de A, aumentamos la cantidad de A para regresar al equilibrio. Por lo tanto, aquí el equilibrio se mueve hacia la izquierda, cuando nosotros tenemos una reducción de la concentración de A. Esto sucede, por ejemplo, estas situaciones, cuando retiramos uno de los productos conforme va resultando, conforme va produciéndose, desplazando el equilibrio a nuestro favor, ya que si nosotros conocemos estos efectos y sus descripciones a través del principio del Chatelier, nosotros podemos producir de manera deseada la recuperación de una sustancia en particular. Entonces, aquí podemos decir que si aumentamos la concentración de un reactivo, el desplazamiento el equilibrio se va a mover hacia los productos. Si aumentamos alguno de los productos, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos. Si nosotros tenemos gases, podemos ver los efectos en los cambios en la presión. Entonces, si nosotros tenemos un incremento de la presión para nuestro sistema, donde podemos observar que tenemos solo gases en nuestras sustancias por las letras G, nosotros encontraremos que si aumentamos la presión, el sistema va a tratar de disminuir la presión. Entonces, el equilibrio se tiene que desplazar hacia
donde haya una disminución en la presión. ¿Dónde está la disminución en la presión? Bueno, para que haya menor presión debe haber menos moléculas. ¿Por qué? Porque las moléculas son las que están creando nuestra presión al estar colisionando, por ejemplo, con nuestro recipiente. Si hay más moléculas, hay más colisiones, hay más presión. Entonces tenemos que ir hacia la reacción dentro de nuestro equilibrio donde haya menos moléculas, es decir, donde haya menos moles. Nosotros podemos ver que si vemos cuántos moles hay en los reactivos, donde está A más 2B, entonces ahí tenemos 3 moles, mientras que en C y en D solo tenemos 2 moles, un mol de C y un mol de D. Entonces, para que se compense el aumento de presión, tenemos que ir hacia donde hay menos moléculas, que en este caso sería hacia los productos. Por lo tanto, el equilibrio se mueve hacia la derecha. Si nosotros tuviéramos el caso contrario, donde hemos reducido la presión, entonces el sistema va a tratar de aumentar la presión. Si se está reduciendo la presión, para alcanzar un nuevo equilibrio se debe aumentar la presión. Entonces, si queremos más presión, necesitamos más moléculas, más moles. ¿Hacia dónde está esta situación de más moles? Hacia la izquierda, donde nosotros tenemos 3 moles de las sustancias. Entonces, si hay una disminución de la presión, el sistema va a tratar de equilibrarse aumentando la presión, por lo que ahora el equilibrio se tiene que mover hacia la izquierda porque hay mayor número de partículas, de moléculas. Entonces, si se aumenta la presión de un sistema, para alcanzar el equilibrio se necesita disminuir la presión. Para disminuir la presión tenemos que ir hacia donde haya menos moléculas. En el caso contrario, si reducimos la presión y para alcanzar el equilibrio necesitamos aumentar la presión, tenemos que ir hacia donde haya más moléculas. Para los cambios de la temperatura tenemos que recordar a las reacciones exotérmicas y endotérmicas y recordar que la entalpía es una medida del calor absorbido o liberado por una reacción química. Entonces, si tenemos la reacción de A más B que produce C más D, vamos a ver valores para esta parte donde vemos un delta H. La letra delta es este triángulo que pueden ver al lado de la letra H, donde nos dice que de izquierda a derecha hay menos 300 kJ por mol, mientras que de derecha a izquierda hay más 300 kJ por mol. Si el signo de nuestra entalpía es negativo, significa que se está liberando energía en esa reacción, en ese sentido de la reacción, y ahí hablamos de una reacción exotérmica, donde se libera energía. Pero si tenemos el caso donde la entalpía tiene un signo positivo, significa que se absorbe energía, entonces hablamos de una reacción endotérmica. Exo entonces es liberación, endo significa absorción. Entonces esto lo vemos por los signos de la entalpía. Entonces A y B van a reaccionar formando C y D y liberan 300 kJ. ¿Cómo sé esto? Por el signo negativo de la entalpía. Mientras que si C y D reaccionan entre sí y forman A y B, se tienen que absorber 300 kJ por mol. Esto lo puedo ver porque la entalpía tiene un signo positivo. El valor de entalpía que generalmente nos dan en una ecuación química es para la reacción hacia adelante, es decir, de izquierda a derecha, de reactivos a productos. Y podemos nosotros decir que si de izquierda a derecha tenemos un valor de menos 300 kJ por mol, entonces de derecha a izquierda tiene el mismo valor pero el signo contrario. Entonces por eso del lado contrario tendríamos más 300 kJ como el ejemplo en pantalla. ¿Por qué es tan importante hablar de la temperatura? Porque el principal efecto que tiene la temperatura en el equilibrio es que cambia el valor de la constante de equilibrio. Por eso es que todas las constantes de equilibrio se reportan a una temperatura en particular, porque al cambiar la temperatura cambia el valor de la constante de equilibrio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un aumento de la temperatura, ¿qué va a suceder con el sistema? Aquí tenemos que saber si tenemos una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. Si nos dicen que se aumenta la temperatura y de izquierda a derecha tenemos una reacción exotérmica porque tenemos menos 300 kJ por mol para la entalpía, entonces para regresar a la posición del equilibrio se va a mover de tal forma que la temperatura disminuya. Entonces, para que la temperatura disminuya, se necesita que se absorba calor. Necesitamos ir en la dirección donde haya una reacción endotérmica.
Si de izquierda a derecha estaba la reacción exotérmica, entonces de derecha a izquierda está la reacción endotérmica. Entonces absorbe energía al ir de derecha a izquierda y esto nos va a llevar a una disminución de temperatura, que es lo que buscamos para compensar el aumento que hubo en la temperatura. Por lo tanto, nuestro equilibrio se mueve hacia la izquierda, porque hacia la izquierda se está absorbiendo energía, entonces habría una disminución de la temperatura. El nuevo equilibrio entonces va a tener más A y B y menos C y D. En el caso de que haya una reducción de la temperatura para nuestro sistema y tenemos que A más B produce C y D y esto libera menos 300 kJ por mol, entonces nuevamente vamos a ver que ahora necesitamos que la posición del equilibrio se mueva hacia donde se contrarreste el efecto. En este sentido, al reducir la temperatura, necesitamos que el sistema aumente su temperatura, que aumente el calor, por lo tanto necesitamos ir en la dirección donde haya una reacción exotérmica. Entonces se necesita liberar energía en este escenario y esto se logra cuando A y B reaccionan entre sí. Entonces ahora el equilibrio se mueve hacia la derecha porque necesitamos aumentar la temperatura. ¿Y hacia dónde aumenta la temperatura? Hacia donde hay una reacción exotérmica, que sería en este caso hacia la derecha. El nuevo equilibrio tendrá más C y D y menos A y B. Dentro del principio de Le Chatelier aparece siempre los catalizadores. ¿Por qué? Bueno, los catalizadores, recordemos, son sustancias que aceleran una reacción química. Ayudan a que una reacción química vaya o suceda más rápido, que se acelere. Sin embargo, los catalizadores aceleran tanto la reacción de ida como de vuelta, entonces no afectan las velocidades relativas tanto de la producción de reactivos y de productos, por lo que no afectan la posición del equilibrio. Entonces los catalizadores no afectan la posición del equilibrio. Sin embargo, ¿por qué son importantes? Porque las reacciones químicas pueden tardar mucho tiempo, incluso años, en llegar a un equilibrio químico. Por lo tanto, los catalizadores aceleran que nosotros tengamos el equilibrio de una manera más rápida. Un catalizador, por lo tanto, acelera la velocidad a la que una reacción química alcanza el equilibrio dinámico, y de esta manera podamos trabajar con ese sistema en particular. En la parte de los gases, ¿qué sucede si agregamos un gas inerte en una reacción al equilibrio? Si nosotros mantenemos el volumen constante de nuestro sistema de gases, el gas inerte no resulta en cambios en el equilibrio químico. Sin embargo, si este gas inerte no está en una situación de volumen constante, entonces sí podría generar un cambio al equilibrio. Entonces hemos visto que el principio de Le Chatelier, su forma práctica de verlo es que las reacciones se mueven de tal manera que contrarrestan el cambio que se le haya impuesto. Si se aumentó la temperatura, el sistema trata de contrarrestarlo disminuyendo la temperatura. Si se disminuye la presión, el efecto contrario es subir la presión. Si aumentamos la concentración de una sustancia, el efecto contrario es disminuir esa sustancia. Entonces veamos algunos ejemplos para poner en práctica lo que sabemos ahora del principio de Le Chatelier, donde vamos a variar la concentración, la presión y la temperatura. ¿Qué sucede con el equilibrio si aumentamos la concentración de los 2 moles de dióxido de azufre en la ecuación que está en pantalla? Si nosotros estamos aumentando, hay una mayor cantidad de uno de los reactivos, que en este caso es el dióxido de azufre, entonces para contrarrestar este cambio necesitamos que se disminuya su concentración de este dióxido de azufre, del SO2. Para lograrlo, nuestro dióxido de azufre tiene que reaccionar con el oxígeno produciendo al trióxido de azufre. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para que haya una menor cantidad del dióxido de azufre. En el caso de que nosotros variáramos, por ejemplo, la presión de este sistema de la misma ecuación química y nosotros disminuimos el volumen, aquí es importante recordar que cuando el volumen disminuye, la presión aumenta, y que si el volumen hubiera aumentado, la presión disminuye. Entonces, si estamos viendo que se disminuye el volumen, quiere decir que se está aumentando la presión del sistema. Para contrarrestarlo, nosotros necesitamos disminuir la presión. ¿Hacia dónde es la disminución de la presión? Hacia donde haya la menor cantidad de moléculas, la menor cantidad de moles. Nosotros podemos ver que en reactivos hay 3 moles y que en los productos solo hay 2 moles.
entonces la ecuación química va a desplazarse hacia el lado de los productos porque es donde hay menos moles. Menos moles es menos presión y sería más volumen. Entonces el equilibrio se va a mover hacia la derecha. En el caso de que nosotros variáramos la temperatura y la disminuyéramos para la reacción entre nitrógeno y oxígeno que produce monóxido de nitrógeno, donde vemos que de izquierda a derecha hay una reacción endotérmica, tendríamos lo siguiente. Tenemos una reacción endotérmica, como acabo de mencionar. Si disminuimos la temperatura, entonces estamos retirando calor. La manera de contrarrestar el hecho de perder este calor es que se aumente la temperatura, haya liberación de calor. ¿Y hacia dónde está la liberación de calor? De derecha a izquierda, del producto hacia los reactivos. Por lo tanto, necesitamos que el monóxido de nitrógeno reaccione consigo mismo para formar nitrógeno y oxígeno para liberar calor. Entonces, el equilibrio se mueve hacia la izquierda en el caso de que la temperatura disminuya. Recuerde, si de izquierda a derecha la reacción fue endotérmica, de derecha a izquierda la reacción sería exotérmica. A manera de resumen, el principio de Le Chatelier: si un equilibrio dinámico es perturbado por un cambio en sus condiciones, la posición del equilibrio cambia para contrarrestar el cambio para restablecer su equilibrio. Si una reacción química está en equilibrio y experimenta un cambio en la presión, temperatura o concentración de productos o reactivos, el equilibrio se desplaza en la dirección opuesta para compensar el cambio. Esto que acabo de mencionar nos quiere decir que cuando se perturba un sistema químico, una reacción química, y hay un equilibrio, siempre va a tratar de compensarse la perturbación, aquello que haya cambiado las condiciones del equilibrio. Por lo tanto, de acuerdo al principio de Le Chatelier, la reacción se moverá de tal manera que contrarreste el cambio. Si se aumentó la presión, el sistema va a tratar de disminuir la presión. Si disminuimos la concentración de una sustancia, el sistema va a tratar de aumentar la concentración de esa sustancia. Si nosotros disminuimos la presión, el sistema va a tratar de aumentar la presión para alcanzar un nuevo equilibrio. Si nosotros variamos la concentración, podemos encontrar varios escenarios. Si aumentamos la concentración de un reactivo, el equilibrio se desplazará hacia el producto o los productos. Si aumentamos la concentración de un producto, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos. Si disminuimos la concentración de un reactivo, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos. Y si disminuimos la concentración de un producto, el equilibrio se desplazará hacia los productos. Si estamos en el caso de las variaciones de presión, al aumentar la presión del sistema, el equilibrio se desplazará hacia donde haya menor cantidad de moléculas, es decir, de moles, hacia donde esté la disminución de la presión, por lo que habrá un volumen mayor. En el caso de que se disminuya la presión del sistema, el equilibrio se desplazará hacia donde haya mayor cantidad de moléculas, es decir, de moles, donde la presión sería mayor, hablamos de un volumen más pequeño. Y en el caso de la variación de la temperatura, si aumentamos la temperatura del sistema, el equilibrio se desplazará hacia donde disminuya la temperatura, es decir, hacia donde haya una reacción endotérmica. Para saber qué es una reacción endotérmica, vemos el valor de la entalpía. Si es positivo, entonces es una reacción endotérmica. Y en el caso de que se disminuya la temperatura del sistema, el equilibrio se desplazará hacia donde aumente la temperatura, es decir, hacia donde haya una reacción exotérmica, la cual podemos verificar por la entalpía con el signo negativo. En el caso de los catalizadores dentro del principio de Le Chatelier, encontramos que los catalizadores no pueden afectar la posición del equilibrio, sin embargo nos ayudan a que se acelere el llegar hasta las condiciones del equilibrio dinámico. Es importante recordar que el principio de Le Chatelier se centra en el equilibrio químico, pero no nos va a dar información sobre cómo los átomos se están rearreglando en el espacio. Esto no nos da un mecanismo de reacción y tampoco nos va a decir el principio de Le Chatelier el tiempo que tarda en llevarse a cabo la reacción química. Sin embargo, es muy útil el principio de Le Chatelier porque nos ayuda a predecir cómo va a regresar un sistema a su equilibrio después de haber tenido una perturbación, ya sea de concentración, presión o temperatura. Esto sería todo para la parte del principio de Le Chatelier, o también conocida como ley del equilibrio. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por visitar el rincón de Paracelso y ver este video.
Yo he sido el doctor Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.